¿no? ¿Ok? Porque queremos hacer un pequeño intercambio, una interacción, y obviamente yo le voy a ir poniendo en el WhatsApp, perdón, en el chat de Zoom, algún material especial al final, ¿no? A todos ustedes, lo que trabajemos hasta el final, ¿no? Gracias, Rosa, por abrir tu cámara. A ver, Marvin dice, disculpen, no puedo encender la cámara en este momento, no tengo fósforo. Me dice, bueno, está bien, comprensible, no tiene fósforo, mi querida amiga Marvin, ok. Pero los demás, a ver, esperemos un ratito que los demás se aperturen la cámara, ¿no? ¿O qué piensas tú, Pedrito? Bueno, les damos una chance para que lo activen. Ujú. Y sentir que estamos dialogando con personas con las cuales nos gustaría conocer, ¿no? Ujú. Ok, María, entiendo. Además, los seres humanos tenemos la necesidad de contacto. Somos seres sociales por algo. No, y el apego que es importante, pero el apego, hola mi Yariela del alma, ¿cómo está? Desde Panamá, Yarielita. ¿Cómo estamos, Así doctor? es, Saludos a todos. sí, no, Yariela es hincha de los webinars, así es, ok, ok, muy bien. Oria Ferrer dice, no, si me quedo con la cámara prendida se me va mi señal. Bueno, si tú quieres te cuelgas de mi señal, no hay problema, ¿no? Mayra, gusto de conocerte. Carol también. Brian, gusto de conocerte. Alan, muy bien. Rosita, está bien. A Silvia Arana no la ubico, no sé quién es, pero creo que está de viaje por ahí. Ok. A Lourdes sí, Lourdes es pues abonada ya en los webinars, ¿no? Ok, muy bien. Ok, a ver quién más. Limber, ¿eh? Limber está con calor, está bien porque hace calor allá. Y ya, Judith Pretel, que también sí va constantemente, viene. Mi amiga Virginia Molina, después de cuántos años la veo a Virginia. Un gran Sí, abrazo, Virginia, desde sí, ¿qué acá. tal, doctor? ¿Cómo está? Ay, Bien, bien, acá esperando el frío de acá a mañana, porque acá en Florida mañana está señalado o pasado, creo que vamos a estar en 0 grados a 11 grados todo el día, imagínese. ¿no? Y nosotros Bueno, acá estamos que nos quemamos. sí, 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 sí. Ok. ¿qué tal, doctor? Oye, pero Limber García, tú estás, Limber, no en Lima, sino estás en la selva, ¿sí? Limber, En la ¿en selva qué, ahorita. dónde estás, hijo? ¿En qué parte? Estoy en Yurimaguas. En Yurimaguas, ok, pero tú vives ahí también. No, aquí terminé el serum y pues estoy acá con trabajo, pues me quedé. No, 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 pero ¿estás trabajando allá o...? Claro, de momento estoy trabajando aquí. Después del serum Ah, ya me qué quedé bien. trabajo. Ah, qué gusto, de verdad. ¿Eh? Gracias, Mónica, por abrir también tu cama, manijita. Sí, muy bien. A ver quién más abre su cámara. Ani Mejía, que bueno, también es ya pues colega de a tiempo, ya también, ¿no? A ver, Claudita, veo que está con su toga. Efraín Balbín, también mi querido amigo, después de tiempo, ¿no? Vayan abriendo sus cámaras, por favor, para poder empezar con tranquilidad y hacer de esta reunión una reunión humana. Leo Helera, que está en el Cusco, seguramente, fijo, ¿no? Ok, ahí está, sí, sí, mi querido Leo, uno de los alumnos más destacados de esquemas que tuvimos, ¿no? Y que realmente, pues, y sobre todo la parte humana, ¿no, Leito? Siempre nosotros destacamos esa parte. Gracias, profe. Milenita también, que bueno, yo la estoy conociendo ahorita, pero de todas maneras es un gusto verlo, ¿no? Ustedes saben, mi nombre es Edgar Rodríguez, soy el que preside el Instituto de Psicoterapia Cognitiva Conductual del Perú y soy director del Instituto de Terapia de Esquemas también del Perú, a los cuales están invitados ustedes a todos los talleres o cursos que al final Pedrito va a dar a conocer algunos y yo también algunos. Bien, bueno, Pedro, ya que nos encontramos con el grupo por este año que estamos empezando, eh,
Oye, Pedro, yo te quería comentar a ti, ¿no? De una manera espontánea, de verdad que se me ocurre en este momento. ¿Te ha pasado a ti, Pedro, de que cuando estamos en consulta con algunos pacientes, hay algunos pacientes X que nos movilizan más que otros? ¿Te ha pasado a ti? Sí, claro, claro. Sí me ha pasado. Me ha pasado, hay veces en donde empatizo bastante con la historia que me cuentan, empatizo con lo que les ha ocurrido y también hay veces que sí llegan a activar también mis esquemas. O sea, mis propios esquemas también se pueden activar por momentos en sesión, de acuerdo a lo que me diga o lo que les ocurra. Pero, por Y, ejemplo, ¿qué ¿no? tipo de pacientes? Porque a mí me pasa también lo mismo hasta ahora, ocasionalmente, ¿ah? Y no voy a negar eso, ¿no? Yo puedo tener muchos años de experiencia terapéutica, pero antes que terapeuta soy un ser humano, por favor, también, ¿no? Ujú. Ok, con aciertos, con errores, y seguir creciendo cada día emocionalmente, al igual que Pedro y al igual que todos nosotros, ¿no? Pero, ¿cuáles son el tipo de pacientes que a veces te moviliza un poquito más, Pedro? Y luego yo te quiero compartir también cuáles son y también explicar un poquito por qué me movilizan, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Mm. Supongo que me acti algo, o bueno, los pacientes con los que me llego a movilizar, más de un tipo, pero diría los que están viviendo su privación emocional y dentro de eso ellos se sienten como muy poco importantes, como muy poco valiosos para el otro. Es como, más que nada en situaciones que hayan vivido, en donde los hayan invalidado tanto sus emociones o lo que era importante para ellos, que ellos han quedado dolidos. Entonces, si bien es cierto, en ese momento doy la contención, lo manejo con todo mi adulto sano, por dentro es como que me está activando porque me conecta también con mis propias experiencias y me deja así como un poquito tocado, dependiendo de la situación. Ya antes, en un inicio, me movía más, pero ahora ya más manejado, pues después de llevar un proceso y todo. Oye, interesante porque, eh, como dice pues Jeffrey Young y todos los aportes que hay hasta este año en neurociencias y esquemas, los esquemas que tenemos los seres humanos en función a lo que vamos a hablar ahora frente a las necesidades emocionales que tenemos que cuidar todos nosotros hasta el día que nos vayamos, algunos al infierno, otros al cielo, o otros al agujero ese que no, donde quieran, pero sí es válido lo que tú señalas, ¿no? Yo solamente para comentar, por ejemplo, por ahí Leo comentaba algo. A ver, Leo, pero puedes abrir tu cámara un ratito y comentas, no para ya poder pasar la diapositiva, pero queríamos un poquito humanizar esta parte, ¿no? ¿No te escucho? No se te escucha, Leo. No se te escucha, Leo, no sé por qué. A ver, conectando mientras voy leyendo lo que he escrito aquí, dice, creo que yo me activo cuando los pacientes muestran su enojo de manera abierta o hasta intensa, y eso hace que aparezca mi sometimiento. O sea que tú Ok, salgas tus necesidades por el otro para muy que no se bien, enoje. muy bien. Ya, mire qué interesante, ¿ah? Y Leo es una persona que es un terapeuta que ya no es un terapeuta reciente, ¿no? O sea, es un terapeuta que ya tiene un tiempo regular y que conoce la terapia de esquemas de hace ya varios años. Fue uno de los alumnos, creo que de ITEP, en llevar el curso de terapia de esquemas. Pero sí, mira lo que dice, es importante, ¿no? Porque miren, él dice, cuando tengo pacientes que son de un carácter un poquito fuerte o a lo mejor autoritarios, ¿no? Me vulnera. ¿Ok? ¿Está bien? Me vulnera. Pero es importante que nos preguntemos, ya, nos vulnera, pero eh, ¿cuál de las vulnerabilidades pueden en ese momento estar activándose? Ustedes seguramente dirán, pero dime, pero Edgar, ¿a qué vulnerabilidad te refieres? Ojo, o el colega Leo dice, lo que pasa es de que, bueno, escucho ese tono de voz, escucho esa experiencia, por lo tanto, diríamos, eso me genera cierta señal de alerta, ¿no? Y yo estaba revisando
un poquito de introducción en el tema, ¿no? Yo estaba leyendo un librito que en el próximo webinar le voy a dar a Pedro para que lo comparta, solamente a los que están el día de hoy, ¿eh? No vamos a compartir a todo lo que solamente vamos a dar materiales por ahí en el Zoom de acá a los que participen. Ya se te Hay un escucha, autor, Leo. Sí, se me escucha ahora, profe, perdón. ahora sí se te escucha, Leo, ¿no? Ok. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa, no? En estos libros que han sacado últimamente de apego y esquemas que estaba revisando en esta semana, uno de los textos señala algo que realmente es bien interesante, ¿no? Dice que el cerebro humano es extremadamente imperfecto, dice, ¿no? No, yo decía, qué raro, ¿no? Este autor está rayado, ¿no? Pero dice, ¿y por qué, no? Ojo, en base a neurociencia, no estoy hablando yo cosas hipotéticas, ¿ah? Porque es verdad, yo después lo leí y lo revisaba, ¿no? Y decía, lo que pasa es que el cerebro primitivo, que tenemos todos los que estamos, todos los seres humanos, ¿no? Que está compuesto por el sistema límbico, el circuito del placer, ¿no? Y un poquito el hipocampo es el cerebro más antiguo y que tiene una mayor cantidad de años, miles de años, asentado en el cerebro del ser humano. Uno cuando nace full cerebro primitivo. Llanto, descontrol, todo listo. El cerebro nuevo, que tiene que ver con la corteza frontal, prefrontal, es esa parte que nos ha permitido evolucionar, pero tiene menos tiempo de evolución que el cerebro primitivo. Listo. ¿Hasta ahí está clarito o no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, no? El ser humano, por tendencia natural, va a veces a dejarse llevar por el cerebro primitivo que se caracterizaba porque siempre estuvo tratando de estar en alerta ante cualquier tipo de peligro o cualquier tipo de circunstancia de riesgo. Un depredador, un rayo y no tenía pararrayos, una inundación, no habían casas, eran cuevas. Entonces, el ser humano inicialmente en su evolución no tenía esas características, ¿no? Miren, inclusive los creyentes también reconocemos que, por ejemplo, en la época de los judíos antes de Cristo, igual no había pues las casas que hay ahora, o sea, es decir, habían las tribus donde tenían que estar todos alerta, listo. Entonces, hay un gran problema, ¿no? Eso hace de que es imperfecto porque el cerebro nuevo no se ha desarrollado tanto como el cerebro primitivo, de tal manera que pueda haber un equilibrio y pueda detener a veces los arranques que tiene el cerebro primitivo por las puras. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces una mamá da permiso a su hija para que vaya a una fiesta y la hija le dice, hijita, ya mamita, yo llego 2 de la mañana y de verdad, pues una niña puntual, pero a lo mejor son 2:30 y no llega y la mamá llama por teléfono y no le contesta. Entonces, lo primero que la mamá va a pensar haciendo uso del cerebro primitivo es, Dios mío, y si se pone en alerta ya. Y a lo mejor la hija se ha quedado media hora más porque la persona que le iba a jalar y la batería se le bajó, pues. Entonces, a eso se refieren con el cerebro y hay que tener mucho cuidado nosotros en ese aspecto. Por ejemplo, lo que dice Pedro, lo que dice Leo, es que hay ciertos tipos de pacientes que nos pueden activar a nosotros y va a ser que nosotros nos pongamos en un estado de alerta natural, pero ojo,
Miren, si Leo tiene un paciente que tiene que es un poco, vamos a imaginar que tiene un tono de voz muy elevado y se muestra un poco autoritario, ¿no? Por más que sea el paciente. Miren, imaginemos que Leo haya tenido una crianza en la que a lo mejor su papá o su mamá eran personas a veces también de una tonalidad muy fuerte y de ser muy estrictos en casa. Y con la mirada, inclusive a lo mejor ya le decían, tranquilito nomás, ¿ah? ¿Qué va a pasar, no? A lo mejor Leo puede tener el esquema de sometimiento y este paciente, con el tono de voz, si es que Leo no hubiese trabajado su esquema de sometimiento y fuera un terapeuta que no conoce de estos temas, a lo mejor se vulnera, pero no por el paciente, Ujú. sino que el sistema primitivo y la amígdala, que guarda lo que es el dolor emocional, se ponen alerta por el paciente, pero porque en el hipocampo, que guarda las memorias especiales que se dan en los primeros años de vida, recuerda, lo relaciona porque, ¿qué pasa, no? La amígdala, que guarda las emociones, repito, que son dolorosas, no distingue entre pasado, presente y futuro, solamente se activa y punto. Entonces, es por esa razón que es muy importante que nosotros cuidemos nuestras necesidades emocionales y las cubramos bien con la finalidad de poder estar en una condición humana más funcional y llevadera frente a cualquier tipo de paciente, sea un paciente borderline, sea un paciente con problema de consumo, sea un violador que te puede tocar, sea a lo mejor una persona que, no sé, pues sea un narciso o una persona con trastorno de ansiedad o un deprimido o uno que anteayer se quiso suicidar. Todas esas cosas movilizan a cualquier ser humano, pero hay que tener mucho cuidado de que no nos dejemos llevar por el secuestro del sistema primitivo y el lóbulo prefrontal se apaga y estamos respondiendo más con el hipocampo y con la amígdala. Hipocampo, amígdala, hipocampo, amígdala. Y nos quedamos paralizados escuchando al paciente y solamente diciendo, bueno, sí, cálmese, ¿no? O sea, cosas muy simples, muy sencillas, ¿no? Por eso que el terapeuta en general, ¿eh? Cognitivo-conductual, de esquemas, ¿no? Y otros terapeutas, cuán importante es que cuidemos lo que vamos a hablar en este momento. Bien, ok. Así es, Leo, así es, Leo. O sea, Leo dice, lucho mucho contra mi sistema primitivo, ¿no? Cuando hago sí, por la confrontación, es cierto. Por eso que todo terapeuta, por más que uno sea director del instituto, tenga doctorado, acá los grados no interesan, hijos. Lo que interesa es el crecimiento que tengamos cada día emocionalmente, ¿no? ¿No? Vamos a tomarle un test de esquemas a todos los candidatos presidenciales del Perú para ver que todos salgan a lo mejor pues, adultos sanos, esperemos, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, comenzamos con las diapositivas. El webinar, bueno, como ustedes saben, tiene una hora de duración y vamos a... Perfecto. Bueno, a ver, Pedrito, pregúntale algunos sobre uno de estos puntos, ¿no? Bueno, a ver qué me comentan ustedes. ¿Ustedes conocen las necesidades básicas? O mejor dicho, ¿saben cuáles son sus necesidades básicas? No sé si es que se han hecho esta pregunta antes o lo han explorado, pero ¿qué me podrían decir? Por ejemplo, Carol, que hace tiempo que no hablamos. Carol Méndez, ¿qué dices? ¿Ubicas tus necesidades básicas?
Hola Pedro, ¿cómo estás? Ay, Hola, disculpa que Carol. te escucho bajito, espérame que me voy a poner los No, audífonos. no, yo también lo escucho bajito a él, ¿ah? De verdad le iba a decir eso, Sí, yo pensé que era te yo, escucho sí, bien bajito, Pedro. Todos me sí. escuchan bajo. Ahora se me escucha mejor, me Ahora, imagino. no, ahora ya se te escucha como hombre, pues amigo, ya listo, ahora sí, ya listo. A ver. Hola, hola. Hola, Ahora, Carol. A ver, ya, cuéntanos. ahora sí. Ya. Ahora sí, perfecto, Pedro. De Ay, verdad te iba a Dios decir mío, eso, pero yo acá. dije, a lo mejor será mi... Sí, 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 yo decía qué raro, ¿por qué no escucho? Ya. Ay, ahora sí, la pregunta, Pedro. ¿Identificas tus necesidades básicas? ¿Sabes cuáles son tus necesidades Eh, básicas, Carol? sí, considero que sí. Bueno, no soy perfecta, estoy en ese proceso igual. En ese proceso a la perfección. Eh, no hace perfecto, pero el proceso de estar siempre, ser una adulta plena, ¿no? Ujú. Saludable. Ok. Considero que la conexión, bueno, la primera necesidad, la conexión, la aceptación, las 5 necesidades las tengo en sí claras. eh, la conexión, la aceptación, lo que es la autonomía, los límites, la expresión de emociones y necesidades y la espontaneidad. Ujú. Bueno, dentro de todo ello, trato de cubrirla, ¿sí? Cuando conecto, la conexión siempre es conmigo misma, ¿no? Desde muchas formas, ¿no? La forma como me hablo, cuando quizás también se activan algunas situaciones, cuando quizás por momentos me puedo poner triste o puedo estar de repente enojada, ¿no? Trato siempre de entenderme, de ser compasiva conmigo, como que de sostener a esa parte vulnerable en mí, Ah, ¿no? mira. Que está, pues, ¿no? Que hay momentos en Ujú. que sale y que anteriormente, pues, solía quizás ser un poquito más, como que más evitativa, más dura quizás, y he aprendido, de hecho, llevé la formación de cognitivo-conductual allí, y he aprendido mucho, pues, ¿no? Al tema de poder también sostenerme, ¿no? Ese diálogo interno. Aceptar que pues estoy de repente con muchas emociones, aceptar la situación que puedo estar pasando. Y bueno, pues no, de esa manera como que me voy regulando, ¿no? Carol, El tema de, Ujú. dime. Ah, bueno, te decía, ya que mencionas esta necesidad y la necesidad de conexión, la cual es la necesidad de afecto y contacto seguro y estable, y mencionas cómo es que hay momentos donde acoges esta parte tuya y creas un vínculo, entiendo, con tu niña vulnerable. ¿Cómo sientes que esta necesidad fue satisfecha, digamos, en tu infancia, entre los 0 hasta los 13, 14, 15 años? ¿Cómo Mm, recuerdas que se llegó a satisfacer esta necesidad? No va a mm, ser total, pero algunos momentos. no, no fue cubierta, bueno, que yo recuerde, no porque cada uno de, bueno, mis figuras protectoras, en este caso mis padres, pues no, cada uno estaba en sus cosas. Y yo Ya, recuerdo ser una niña, pues que hacía todo yo sola, o sea, yo tenía que estudiar sola, si yo estaba triste, tenía que yo, prácticamente como una chiquita siendo adulta, una cosa así, ok. ¿no? Es como tratando de repente evitando, pues por ahí cuando era niña jugando, y eso sí recuerdo, Ujú. ¿no? Por ahí lloraba sola, me levantaba sola, eso sí recuerdo, ¿no? O sea, son cositas que yo, porque las creencias o la idea de mis papás siempre era como que eso le va a pasar, ¿no? O es un capricho, o es engreída, o es muy sensible, porque era la frase que siempre escuchaba, ¿no? Es muy llorona, porque sí, yo soy muy sensible, soy llorona, eso sí, y yo pues soy feliz de serlo, soy sensible, así soy Ujú. yo. Pero yo escuchaba mucho eso, ¿no? Que buen tiempo de mi vida, pues creí que estaba mal, ¿no? Que no debía ser así, y buen tiempo también siempre fui muy, muy dura, Ujú. mostrando como que nada me afectaba, ¿no? Pero, ¿No? Carol, Y ahora, Carol, era ahí, perdón, difícil. a ahí ver, nos cruzamos. vamos un poquito a humanizar estas necesidades, ya para que de alguna manera cada uno evalúe lo que estamos queriendo expresar con Pedro. ¿Va? Pero cada uno se ve evaluar, cada uno, ¿no? No, esto no consiste en que vamos a ver en cada uno sus necesidades, porque si no demoraría 10 horas o 20 horas, ¿no? Pero sí
creo que es importante lo siguiente, que todos sepan. Primero, todos los que estamos en esta plataforma y los que no están en esta plataforma, somos conscientes que cuando hemos nacido 100% vulnerables. Imagínense ustedes un cachorrito que acaba de nacer, 5 cachorritos. Todos esos cachorritos, al igual que un niño o una niña, nacen o han nacido 100% vulnerables. ¿Qué significa? De que si tú lo dejas a un costado por un mes o 5 días o 10 días, se mueren. Por lo tanto, todos los que estamos acá presentes hemos requerido que cuando hemos nacido y durante el proceso de crianza hayamos tenido en la primera necesidad un ambiente que nos acoja, que nos dé afecto, que nos dé calma, tranquilidad. No padres perfectos, como yo leí ayer en un artículo, sino padres que sean lo suficientemente buenos y que inclusive pueden tener fallas, pero después de la falla, una falla razonable, no una falla de agarrarte a golpes, sino y después pueden reparar poco a poco en el tiempo. Pero, repito, nosotros requerimos de esa situación y de esa experiencia. ¿Qué significa en la práctica eso? De que podamos haber construido en los primeros 13 años un buen apego con las personas que están en el contexto. ¿Y quiénes están en el contexto inicial? Mis padres, mis hermanos, quizás un abuelo, una abuela, después los amigos del colegio, y cómo nosotros supuestamente hemos satisfecho esa necesidad cuando la gente o en mi entorno me han valorado, me han dado compañía, han sintonizado con lo que yo pueda sentir y sentía conexión con ellos de cariño, cuando tenía tristeza era acogido, tenía ansiedad, me ayudaban, o sea, es decir, un ambiente donde yo sentía que podía yo contar con ellos para que puedan ellos darme esa calma, no 100%, pero una calma que me dé estabilidad y que no hayan terremotos ni temblores en ese hogar. Uno. Vayan pensando cada uno cómo estuvo eso en su crianza. Pero luego la segunda necesidad tiene que ver con lo que es la autonomía y el desempeño. Es decir, ya tienen 1 año y medio o un añito y el niño comienza a caminar. Cuando uno comienza a caminar, ya comienza a desarrollar esta segunda necesidad siempre y cuando los padres puedan haber facilitado que esa segunda necesidad se desarrolle. Por ejemplo, dejándonos a nosotros desde muy niño que a veces hagamos algunas cosas en la cocina con ellos, o a lo mejor ayudemos a papá a limpiar el carro, a lo mejor si como y me ensucio, bueno, es parte del aprendizaje y me enseñan poquito a poco, ¿no? a comer tranquilo. Si me equivoco, recibo una corrección apropiada con un modelo de esto se hace así, no así, pero hagámoslo juntos, ¿no? De tal manera de que eso favorezca en el niño que cada vez tiene una mayor confianza en sí mismo por la confianza depositada de los demás en mí de forma gradual. Y eso, como se llama bandura, se le denomina la famosa autoeficacia. O sea, cada vez siento que tengo mayores competencias para poder ir manejando las experiencias de la vida. Muy bien. Tercera necesidad, el niño ya aprende a hablar, aprende a expresar, aprende a opinar, así sean tonterías, entre comillas, para el adulto, pero para el niño, bueno, es una opinión, ¿no? Oye, papá, viene Papá Noel, está bien, pues ya viene Papá Noel, está bien, su creencia hasta ese momento. No, o la luna me sigue, papá, ¿no? Sí, la luna lo sigue, no lo sigue, pero bueno, sí, es una sensación, pero bueno. Es decir, escucharlo y no necesariamente cortarlo, sino saber escucharlo y si hay algo que no es correcto, enseñarle, luego de haberle escuchado, qué cosa sería lo ideal. De tal manera que el niño aprenda
a expresar libremente sus opiniones, sus deseos, y no tenga miedo, no tenga miedo de expresar lo que siente y lo que desea y lo que quiere. De tal manera que si le toca a un paciente que le falte el respeto, ese niño, si ha sido cubierto en eso, va a pedir respeto al paciente y le va a poner límites. La cuarta necesidad, todo niño requiere jugar para ser sano. Por lo tanto, si hemos tenido nosotros la oportunidad de que nuestros padres nos dieran responsabilidades en el colegio y en la casa, pero también espacios para jugar lo que nosotros queríamos jugar, ¿no? Yo peloteaba cuando era chiquito, de los 7, 9 años, en Breña, donde yo vivía en esa época de pequeño, y era una quinta de 42 departamentos, éramos bastantes niños, y salíamos a jugar en la pista, me acuerdo, y a veces venía la policía y se llevaba la pelota, me acuerdo, ¿no? Pero bueno, mira, mi mamá no me quería dejar jugar pelota, pero yo igual me salía y ya pues me gritaba después que llegaba porque estaba todo sucio, todo sudado, pero bueno, pero sí, me daba mi espacio para jugar, ¿no? Ya listo. Me acuerdo que jugamos también a la guerra, donde las mujercitas se hacían de enfermeras y todos queríamos salir heridos, ¿eh? Para que nos curen. ¿De acuerdo? Hasta ahora, ese tipo de actividad. Ok. Y por último, todos requerimos límites. Límites significa reglas de convivencia en casa para poder, respetar los espacios de cada uno. Reglas, normas. Entonces, ustedes tienen que preguntarse, estas necesidades, ¿yo las tengo en este momento cubiertas? De tal manera que si a lo mejor, miren, ¿eh? Viene un paciente que a lo mejor su esposo le sacó la vuelta y se ha ido con su mejor amiga de la esposa. Y la esposa tiene el esquema de abandono porque a lo mejor sus padres se separaron. Y vamos a imaginar que yo tenga el esquema de abandono porque mi papá era piloto y no paraba en casa. O sea, los orígenes son diferentes, pero tengo el esquema de abandono. Vamos a poner ese ejemplo. Si yo no he sabido cubrir esa necesidad insatisfecha y solamente digo, sí, yo soy consciente que esa necesidad, pero de ahí no he trabajado, el esquema está ahí arraigado. Y hay un riesgo. Cuando uno no maneja bien su esquema, se deja llevar de una manera automática por el sistema o por el cerebro primitivo. Es decir, inmediatamente frente a algo que me vulnera, me rindo al esquema y a lo mejor le digo a la paciente lo siguiente, miren, pero mira, hija, mejor olvídate, tú vales mucho y hasta inclusive mejor puedes estar sola para que no te hagas problema y solamente pienses en ti. O sea, yo me estoy rindiendo a mi esquema y le estoy dando un consejo de acuerdo a mi rendición a mi esquema, pero suena terapéutico, o lo estoy valorando a ella, ¿no? O evito, es decir, como me vulnera esa experiencia y mi esquema también me vulnera porque no lo tengo trabajado, le puedo decir a la paciente, pero mira, distráete, sal con tus amigas, sería bueno que te metas a un club, ¿no? O anda, vete a una iglesia y estate con todas las personas ahí. Le estoy dando una pauta de acuerdo a la necesidad que yo no tengo satisfecha. O lo contrario, ataco al esquema de abandono y le digo lo siguiente. Pero mira, ¿sabes qué? Tú en este momento anda, visita pues a todos tus ex. A lo mejor algunos están solteros todavía, ¿no? Y a lo mejor... Listo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál de estas necesidades, o más de una,
no hemos tenido o no tenemos satisfechos, no importa la edad. Uno puede ser un terapeuta que tenga a lo mejor 40 años, pero todavía no ha logrado satisfacer esa necesidad porque o sea, las sabía, pero no las ha procesado. Yo, por ejemplo, le voy a ser franco, yo tenía esquemas arraigados de la privación emocional, igual que Pedro. El esquema de vulnerabilidad, que está en la segunda necesidad, el esquema de normas inalcanzables, que está en la cuarta necesidad, y el esquema de sometimiento, como leo, de la tercera necesidad. Y he tenido que trabajarlas terapéuticamente para ser terapeuta de esquemas y sobre todo para ser director del Instituto de Terapia de Esquema de Perú, porque si no, no me dan a mí la certificación. Y tener un adulto sano que siga creciendo. No es que yo sea un adulto sano 100%, ¿eh? No, que sigue creciendo. Ahora, esto para que luego ya me gustaría que Pedro explique las otras partes, pero el pilar de una buena construcción, de una seguridad en el ser humano, es que la persona, en cualquier tipo de trabajo terapéutico, de cualquier modelo, haya reconstruido, si es que no ha construido, en su crianza un buen apego. Un buen apego significa que uno se supone que en crianza ha tenido una buena conexión, valoración, match, sintonía. Pero ¿qué pasa si yo no tuve eso? Que es verdad que yo no lo tuve. Yo tengo que aprender a reconstruir ese apego. Y el terapeuta cognitivo-conductual, de esquemas, o no sé si habrán otros tipos de escuelas que tienen en cuenta eso, cosa que es complicado y no muy fácil, ¿no? Sirve el terapeuta para poder generar en el paciente ese reapego, pero siempre y cuando yo haya reparado mi propio apego y haya aprendido a amarme y a cuidarme y a protegerme a mí mismo, pero de una manera saludable. Si yo no he hecho eso, es complicado. Voy a ser un terapeuta más. Y todos los que estamos acá pueden ser no un terapeuta más, sino un terapeuta reparentalizador. ¿Qué significa reparentalizar? Crear o hacer un nuevo reapego en el paciente que se puede lograr por la neuroplasticidad y el paciente reconstruir y que aprenda a satisfacer él más adelante sus propias necesidades que hemos hablado. Porque primero lo hace el terapeuta, siempre y cuando el terapeuta haya procesado y satisfecho sus propias necesidades, a pesar de en que crianza no lo tuvo. Y ahora, Pedrito, por ejemplo, en esta parte quisiera que les expliques los elementos de un buen apego, ¿no? Pues cuando hablamos de un buen apego, y antes de entender un buen apego, necesito que entiendan algo. Y era algo que también le quería comentar a Carol. El término necesidad es por algo, o sea, necesario. Así como cuando hablamos de necesidades básicas y hablamos de comida y de agua, y sin eso la persona no sobrevive, igual funcionan las necesidades básicas. Así que cuando Carol mencionaba, no, eso no ha sido satisfecho, es muy probable que no haya sido satisfecho totalmente, de todas formas. Pero tiene que haber habido algo, porque se hicieron estudios y cuando no hay apego, cuando no hay ese vínculo, el cuerpo no lo aguanta y el cuerpo puede fallecer, porque el cerebro determina que el espacio en el cual está el sujeto es demasiado peligroso y no va a encontrar soporte, no va a encontrar cuidado, no va a encontrar conexión y el mismo cerebro nos puede autoeliminar. Ahora, entendiendo esto, podemos hablar de la cercanía con un cuidador. Nosotros como seres sociales nos logramos regular cuando estamos en conexión con un espacio seguro, y este espacio seguro entendido como nuestro cuidador. Entonces, la persona que satisface nuestro apego en un inicio, que es papá o mamá o los dos,
va a tener una cercanía hacia nosotros buscando una satisfacción de un apego sano. También va a ser un refugio seguro en momentos de dolor, o sea, una persona a la cual puedo acudir cuando no le estoy pasando bien. Y no pasarla bien a nivel neurológico es cuando mi sistema detecta peligro. Por lo tanto, me siento inseguro, me siento en peligro, siento que soy vulnerable y ese es dolor, entonces voy a buscar un espacio. Una persona con un buen apego puede protestar por la separación. Ustedes ven a los bebés llorando, a los ves renegando, fastidiándose. Es válido que renieguen, que protesten, porque están pidiendo este vínculo, están pidiendo esta conexión con la otra persona. Y también recuerden algo, un apego seguro, un vínculo seguro y sano, tiene también algo que se llama la protesta sana, que es la capacidad de poder pedir algo, poder decir algo que no te agrada, que no te sientes bien y que pueda ser bien recepcionado. Miren, desde pequeños nosotros priorizamos nuestras necesidades y reclamamos este vínculo desde pequeños. Y también la experiencia del cuidador como una base segura. O sea que el cuidador va a tener, bueno, va a desarrollar esta experiencia y va a poder aplicar el apego que él tiene, que ha venido aprendiendo para poder transmitirlo también a otro ser, que, bueno, viene a ser un bebé. Llevemos esto al campo terapéutico. Miren, ¿ah? Yo tengo un paciente, imaginemos X. Entonces, todos los pacientes, sin excepción, todos. A ver, en la investigación que se han hecho en Estados Unidos, se ha visto de que el 50% o creo que 45% ha desarrollado un apego con tendencia segura, pero más de la mitad tienen un apego inseguro. No voy a entrar en detalles, pero el apego inseguro puede ser un apego ansioso, un apego evitativo o un apego desorganizado. Eso se verá en otro momento porque hay escalas para medir cada uno de esos apegos. Pero, ¿qué pasa, no? Cuando uno tiene un paciente al frente, los pacientes que tenemos no llegan porque tienen un apego seguro, sea ataques de ansiedad, cualquier cuadro clínico. Vienen porque tienen un apego disfuncional, de todas maneras, sin excepción. Repito, puede ser un apego ansioso, un apego evitativo o un apego caótico. El caótico, por ejemplo, está en el TLP, típico. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Si el paciente está al frente, lo primero que el terapeuta va a hacer justo es lo que está acá señalando Pedro. Voy a permitir que ese paciente sienta una cercanía afectiva como cuidador, que con su apego ansioso y su apego evitativo o su apego caótico nunca lo sintió o no lo ha creído. Y tampoco lo va a creer en nosotros al comienzo, por si acaso. Pero cuando el paciente siente que te cuenta cosas y tú no juzgas, no cuestionas, sino más bien le explicas por qué puede estar sintiendo eso y lo comprendes, listo. Segundo, tú como terapeuta eres un refugio para el paciente. Es como un sacerdote, ¿no? Que llega y el pecador pues se siente exculpado, ¿no? Aquí es diferente, ¿no? En el sentido de que es un refugio porque él viene por un dolor que quiere ser comprendido y tú lo vas a acoger y vas a tratar de, primero, sintonizar con su dolor y luego ver alternativas para manejar ese dolor. Tercero, el paciente me puede decir, mire, yo le he estado esperando 10 minutos y usted me dijo a las 8. Yo tengo que aceptar esa protesta y decirle, tienes razón y mil disculpas. Y por último, el paciente, ¿por qué recurre a ti? Porque cree que tú eres una base segura y que eres una persona emocionalmente estable, como psicólogo y más aún como terapeuta. Entonces, si yo tengo o yo he reparado mi apego y tengo estas variables a favor como terapeuta,
voy a hacer que ese paciente pueda aprender un nuevo reapego, pero frente a mi figura que le está dando todo aquello que no tuvo él en el apego. Y eso es factible. En neurociencia se ha podido ver que en la parte que tiene que ver con lo que es apego en el sistema límbico se ha visto de que se puede reparar y reestructurar. El hipocampo crece y la amígdala se adelgaza de dolor. Es curioso. Eso es neurociencias. Eso no es hipótesis. Y esta parte, Pedrito, me gustaría que tú le expliques cuando ya el terapeuta tiene un buen apego. Pues cuando el terapeuta tiene un buen apego, algo que va a lograr es mantener un buen equilibrio entre el nivel de conexión y sintonía que tiene con su paciente y al mismo tiempo también poder marcar los límites necesarios para que se pueda lograr el cambio dentro del proceso terapéutico. Además de eso, algo que también va a lograr el terapeuta es poder llevar la emoción a un nivel lo suficientemente alto como para conseguir una conexión real y genuina y poder intervenir, y también no lo suficientemente alto como para que la persona se desregule demasiado y se abrume, que no la mantenga tan abajo como para que la persona se decepcione por una falta de conexión, sino que pueda estar equilibrado. Un terapeuta con un adecuado apego, recuerden eso, sabe conectar emocionalmente y al mismo tiempo también sabe poner límites. Y además de eso, puede conectar a un nivel emocional que haga que la persona pueda entrar y crear un vínculo con su vulnerabilidad sin la necesidad de que caiga en un nivel de desesperación o en un nivel en el cual vaya a sentirse dañada. Algo que ayuda bastante y nos sirve mucho en terapia es que cuando el terapeuta ha manejado su apego puede transmitir eso a la otra persona y así logra convertir el espacio terapéutico en un espacio seguro, en un espacio en donde la vulnerabilidad de la otra persona se va a sentir entendida, se va a sentir acogida, se va a sentir validada y además de eso también, donde su impulsividad se va a sentir más medida y más guiada. Perfecto. En resumen, si yo tengo, diríamos, mis necesidades cuidadas y satisfechas, cuando va a venir un paciente, por más que sea autoritario, si bien me va a movilizar un poco algún esquemita, pero mi adulto sano me va a decir, vamos, céntrate en lo que necesita el paciente, no en lo que tú necesitas, porque tu adulto sano se encargará de esa parte ya, tuya. Entonces, sigo pendiente del paciente y no entro yo a, diríamos, a temblequear, no. Por ejemplo, un narciso requiere que nosotros giremos al lado derecho de la pantalla, requiere que le establezcamos límites. Un paciente con trastorno de ansiedad requiere lo de la izquierda, ¿no? Validación, cuidado, acogida, listo. O sea, el terapeuta que ya está en proceso de que ha cubierto sus necesidades, ya se moviliza de esta manera sin pensar y es algo más natural, porque uno ya sabe equilibrar su actitud en función a lo que necesita el paciente y no en lo que necesito yo por mis esquemas. Hay un videíto, ¿no? Bonito que quisiera que lo escuchen y lo vean y ojalá que quede impregnado en la retina de ustedes y sobre todo en el corazón. Veamos.
Ujú. Muy bien, Pedro. Pregúntale algunos comentarios, qué reflexión se llevan de esta reunión, mientras yo voy poniendo en el chat algún materialcito para ellos, ¿ya? A ver si podemos reunir dos comentarios para poder cerrar la reunión. ¿Qué es lo que se llevan de bueno, de este conversatorio que hemos tenido, de esta teleconferencia del día de hoy, donde hemos abordado las necesidades básicas? ¿Quién de ustedes le gustaría participar? A mí me gustaría participar. A ver, Janet, coméntanos, ¿qué te llevas el día de hoy? Un aprendizaje y un entendimiento a veces en las personas, ¿no? En determinados momentos, a veces el paciente llega a nuestra consulta con una desesperación, una angustia, porque su propia familia no la entiende. Entonces, a veces uno se siente que querer tener una varita mágica para ayudarlos, ¿no? Y así a veces me ha movido, ¿no? El hecho de que en algún momento yo también he sentido, es una necesidad de que alguien me ayude, ¿no? Ese sentir. Y entonces al conocer esto que pasaba, lo he ido trabajando y ahora trato en los casos que se me presentan así, de darle mejores, digamos, orientación, de decirles lo que tiene que trabajar para ayudarse ella misma y para poder ayudar hasta su familia, ¿no? Que a Ujú. veces no entiende el caso. Ella como madre, por ejemplo, no puede, como los hijos le dicen, bótala a la calle, no importa, él es un vicioso, pero ella como madre no se siente capaz y se siente mal de votar a su hijo, ¿no? Entonces, lo que único que yo le digo, necesitan ayuda a sus hijos, le digo, para que pueda usted también ayudarse y sentirse bien y no sentirse tan mal como se siente ahorita. Oh, Y eso me hace sentir bien, ¿no? Y he aprendido a poder resolver mi problema, que porque antes yo me sentía mal, por ejemplo, me ponía triste. Después poco a poco fue entendiendo, ¿no? De lo que yo había pasado, prácticamente lo reflejaba en los actos con las personas, ¿no? ujú. Y busqué pues sanar eso, ¿no? Y he aprendido a reconocer esa parte, ¿no? Que he vivido, ¿no? Y las etapas que se pasan en este apego, ¿no? En este ciclo del niño cuando va en su desarrollo. Es importante saberlo manejar. A veces los padres no sabemos manejar esto, ¿no? Entonces, no hay una buena, digamos, una buena guía con los hijos. Y por eso se dan muchos conflictos, ¿no? Veo bastante esos casos y a veces quisiera que todos pensemos igual, todos los profesionales, pero no todos han curado sus esquemas, ¿no? Entonces realmente se cierran en algo y no apoyan en ese aspecto, ¿no? Que es lo que siempre a veces veo también, pero bueno, en fin, hago lo que puedo y sigo para adelante. Muy bien. Yo he puesto ahorita un material que quisiera que lo descarguen ahí en el chat, que uno Ya. tiene que ver con la evaluación del apego. Uno es para pacientes y el otro es para terapeutas con las correcciones, por si acaso. No, qué simpático que lo puedan hacer con sus pacientes. Ahora, ¿qué más? O sea, vamos cerrando rápidamente, unos 5 minutos más para cerrar. ¿Qué se llevan de esta experiencia que hemos compartido con Pedro, ¿no? Pero en pocas frases, ¿no? ¿Qué se llevan de este webinar, ¿no? Para ustedes mismos, ¿no? En pocas frases, ¿qué se llevan de esto, ¿no? Sí, Leo. Gracias, profe. No sé si se me escucha ahora. Sí, Ok, buenas noches con todos. Gracias, profe. Gracias, Pedro, por seguir manteniendo los webinars. Para mí, cuidarme como terapeuta creo que significa mucho frente a mi esquema de sometimiento con los pacientes. Tengo la dificultad de tolerar y entender, validar y aceptar mis emociones y lo noto mucho en mi relación de pareja, ¿no? Cada vez que algo sucede y tiene que ver con las emociones, para mí es muy complicado. Y mi esposa también tiene lo mismo, justo los dos también somos psicólogos y a veces nos secuestra el esquema, como yo le digo, y ya horas después o días después nos preguntamos eso. Creo que esta comunidad lo que requiere, bueno, a nivel personal, lo que estoy entendiendo es no soslayar estas necesidades, ¿no? Es desarrollar el adulto sano, es preocuparse por cómo fueron atendidas o no nuestras necesidades y hoy en este momento de la vida es el mejor momento para poder curar y atender las necesidades que tenemos
para mí significa eso lo que hoy hablamos. Muy bien. Tú, Silvia Arana, ¿qué te llevas de esta experiencia después de tu viaje? No te escuchamos, Silvia. Ay, perdón. Bueno, yo mientras escuchaba todos los comentarios y bueno, la teoría, los aportes de los que hablaron, pensaba que a veces como que hay una cierta fijación en buscar los esquemas o el origen de los esquemas en nuestros padres. Y encuentro, por ejemplo, en mi caso personal, encuentro mucha confusión porque digo, bueno, yo reconozco que tengo este esquema, pero no reconozco que venga de mi primera infancia, por ejemplo, o del entorno familiar. Entonces, encuentro que muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con la etapa escolar. O sea, profesores, digamos, ¿no? Relación con los compañeros, este, y a veces como que siento que se minimiza un poco eso, ¿no? Un poco el origen fuera de la familia, ¿no? Los esquemas pueden ser incorporados por el ambiente familiar, por el ambiente cultural, por el ambiente escolar, por el ambiente social. O sea, es decir, los padres son los primeros que tienen una gran influencia, pero si no son los padres, los esquemas, vuelvo a repetir, como tú señalas, son incorporados a veces por... ¿Qué pasa si en el colegio no me dan bola, ¿no? Sí es. Entonces, ahí en el colegio se puede generar el esquema de aislamiento social. ¿O qué pasa si me agarran de punto? Se puede también generar el esquema de desconfianza y abuso. ¿Qué pasa si a lo mejor mis amigos no me comprenden y no me corresponden en el cariño? También pueden incorporar ahí el esquema de privación emocional. Es decir, lo que tú señalas es 100% válido, pero sí, diríamos, la fuente más importante es la familia y los demás también son fuentes importantes que hay que revisar a través de la historia, de todas maneras. Está bien, Silvia, lo que señalas, o sea, ¿no? Y algo muy importante, el indagar, el indagar los esquemas a través de una historia clínica con los padres es para comprender el contexto en el cual se originó más que condenar a los padres, por si acaso. Porque los padres también han venido a este mundo con sus esquemas ya transmitidos a nivel transgeneracional y quizás no han tenido la suerte que tenemos nosotros de poder tener un poco más de claridad, porque ahora los esquemas ya son responsabilidad de cada uno, ya no son de ellos. Eso también es muy importante, sirve para comprender, mas no para condenar. No estamos diciendo de que el impacto que ellos han hecho, diríamos, con nosotros en su momento, en algunos momentos, no en todo momento, no hay impactado en mí. Sí, pero ahora que soy consciente, me corresponde a mí ahora trabajar lo mío. Ya no le voy a decir a ellos, ya pues, ¿cuándo me van a dar a mí un poco más de leche? Ya pues, ahora toma tu leche solo, ¿no? Eso es importante, Silvia Arana Reyes. ¿Ok? Bien. Terminamos con Efraín. ¿Qué te llevas, Efraín, de esta reunión? En resumen. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestro? Buenas noches, Pedro. Muchísimas gracias. Yo tenía, ¿me escuchan, verdad? Sí. Ya, perfecto. Yo tenía más bien una inquietud a este tema de los esquemas, Pedro, maestro. En las clases que hemos llevado y con los materiales que nos has compartido, y has referido, ¿no? En varias oportunidades que los esquemas se pueden formar hasta los 14 años, ¿no? Entonces, yo me decía y tenía un poco esa inquietud, ¿no? Porque recuerda que el cerebro humano, corrígeme si estoy equivocado, alcanza su madurez entre los 25 años aprox, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa con aquellos chicos que viven una experiencia traumática 15 años, 16 años, 18 años, considerando que ellos están muy vulnerables todavía por ser adolescentes, porque aún, repito, el cerebro no está madurado? ¿Es ahí donde en esas edades también se pueden formar algunos esquemas desadaptativos? Gracias, A ver, maestro. en primer lugar, en los estudios que se han dado, vuelvo a repetir, en neurociencias y en el experto que trabaja en esquemas en el mundo con niños y adolescentes, que es un alemán, que creo que es Christopher Loss, si no me equivoco, Chris Loss, señalan que lo que tú dices es válido en una parte. ¿Ah? Los esquemas son patrones arraigados que mayormente se incorporan hasta los, vamos a poner 14, 15 años, donde cuando ya el chico sale al mundo un poco más abiertamente, ya va a salir en función a esos patrones aprendidos, que es lo que hasta ese momento incorporó. Ahora, que su cerebro se siga desarrollando en una serie de aspectos cognitivos, a lo mejor en aspectos que tengan que ver funcionales en otros elementos, ¿no? Definitivamente eso sí va a seguir, pero en el aspecto emocional va a funcionar con lo que hasta ese momento incorporó. Ahora, que puede haber una experiencia correctiva después porque a lo mejor encuentre una enamorada recontra adulta sana, eso podría, ¿no?, atenuar un esquema X en el chico o a la inversa. Ahora, lo otro que es importante, ¿no? Si yo tengo una experiencia traumática a los 20 años, imaginemos que una mujer es violada a los 20 años, y si esa mujer no tuviese el esquema de desconfianza y abuso o vulnerabilidad u otro esquema que sea intenso, pues esa experiencia será una experiencia puntual, ¿no? Que es el famoso trauma, ¿cómo le llamamos, Pedrito? Trauma simple, ¿no? Sí, Trauma trauma simple. simple. Que no se constituyen enfermas en un esquema, sino en una experiencia muy dura que hay que procesarla y hay que trabajarla. Pero ¿qué pasa si esa persona tiene algunos esquemas que esa experiencia incentiva el esquema? Esa es otra cosa, estimado Efraín. ¿Ok? Una cosa es que uno desarrolle, repito para terminar, la parte cognitiva hasta más edad de discernimiento, pero otra cosa es que lo utilices para poder regular tus emociones. Eso no pasa. Porque cuando los esquemas están creados, lamentablemente, uno es que la amígdala se acumuló y engordó y el hipocampo no se desarrolló de tal manera de que se queda con las memorias de esas primeras experiencias y no deja, y eso no permite que el lóbulo prefrontal incorpore, ojo, estrategias de regulación emocional. Puedo ser un excelente alumno, pero ahí ya no llego. Ahí ya no llego. Así mi cerebro se desarrolla, no. Salvo, repito, que consiga un amigo que sea muy adulto y me ayude como amigo. Puede ser. ¿Ok? Así no se puede. Bueno, Bueno, antes de culminar, Pedrito, creo que ibas a hacer algunos anuncios, ¿no? sí, Especiales de algunos temas y yo también al final anunciaré algunas cositas. Ok. sí, comentarles a todos de que además de los webinars, también Ipsico que está dando distintos cursos, como por ejemplo el curso de psicoterapia cognitiva conductual de niños, de esquemas en niños y adolescentes que empieza este 4 de febrero, ya está próximo a comenzar. También tenemos el curso de formación de psicoterapia cognitivo-conductual, que es de un domingo al mes. Esta es la modalidad intensiva. Inicia este 12 de abril. También tenemos el curso de psicoterapia cognitivo-conductual, que es el semanal,
que inicia el 6 de abril. Este es del grupo de los lunes, de 5 a 7 y de 7 a 9. También tenemos el taller práctico internacional con el tema de el ABC del autismo y estrategias básicas, que se va a dar el sábado 11 de abril y domingo 12 de abril. Además de eso, también tenemos el curso que es Intervención en Infidelidad, Trauma y Conflicto Post-Crisis, que va a abrir este 7 de abril. Este de aquí lo dirijo yo. Entonces, esos son los anuncios que quería darles y les estoy enviando los 3 flyers de los cursos cortos aquí al chat del Zoom para que los puedan revisar. Y el curso de esquemas, el entrenamiento en terapia de esquemas, que es un diplomado de 1 año, la modalidad intensiva comienza el primer domingo de junio, ¿no? Ya las inscripciones están abiertas, materiales 2025-2026, ¿no? Y bueno, eso, el del domingo los dirijo ya personalmente yo. Y los sábados que comience septiembre ya lo dirigimos Pedro y yo, estamos ahí, pero el domingo sí, los domingos lo hago personalmente yo, ¿no? Entonces, ahorita está abiertas las inscripciones para el día domingo de junio, un domingo al mes, de 8:30 a 1:30, y luego viene ya la asesoría ese mismo día, y bueno, y recibirán un material súper actualizado, ¿no? O sea, de esquemas. Y el curso de terapia cognitiva conductual, por si acaso les comento, es terapia cognitiva conductual integrativa. Es decir, no es el tradicional, sino que se enseñan otras estrategias y se da mucho espacio a la parte humana. E inclusive se toca una parte de terapia de esquema de intervención y también lo que es activación conductual y ACT, ¿no? Para que tengan ustedes una visión mucho más completa, terapéuticamente hablando, para el abordaje. Y el de esquemas sí es esquemas puro, ¿no? Así es. Bueno, esos son los anuncios, y los que deseen seguir participando ya saben que el próximo mes, igual el último jueves, ahora vamos a sacar el anuncio de un tema que se va a tocar, que creo que tiene que ver también con algo de infidelidad, si no me equivoco. Y por otro lado, hay el otro grupo, pero ese grupo sí tienen que hablar con la señora Paula porque es especial, el grupo que se llama Noches de Café y Esquemas, que lo hacemos, vamos a hacer el próximo sábado 7, no este sábado, que es a las 6 de la tarde, y ahí ya vemos temas solamente de esquema, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, cómo se lidia con un paciente con enojo, cómo se ponen límites, y con un video especial que tenemos nosotros de esquemas, y vamos a hacer un trabajo de reflexión con una hojita que se llena, ¿no? Para las personas que estén en ese chat. Esa participación sí es diferente a esta, ¿no? Más para esquemas, los que quieren conocer o que ya quieren reforzar el trabajo de esquemas, que es el próximo sábado 7 a las 6 de la tarde. Y los jueves a fin de meses este webinar. Estamos contentos de haberlos tenido. Yo les agradezco la confianza y pueden invitar a otros colegas, amigos de ustedes, a que le escriban a la señora Paola para que estén en la lista de este WhatsApp y se incorporen y participen el próximo mes también en el tema que vamos a desarrollar, repito, que ya está armado ya del último jueves del mes de febrero. ¿Ok? Gracias por estar ahí. Dios los bendiga a los que crean en Dios. Los que no crean en Dios, la energía los bendiga. Si creen en Buda, Buda los bendiga, pero algo los bendiga de todas maneras. ¿Ok? Muchas gracias de todo corazón. Gracias, muchas gracias de Nos corazón. vemos, cuídense mucho, hasta luego. Chao, Buenas noches. cuídense. Chao, nos vemos.